Campo visual en patología de las vías ópticas. El campo visual permite diferenciar las lesiones de la retina y de las vías ópticas, pues tienen características peculiares. Este sería un campo visual normal y este otro, uno ciego. Escotomas. Son defectos localizados del campo visual. Unas veces son reversibles y otras no. Los escotomas son relativos si cursan con pérdida parcial de sensibilidad, profundos si la pérdida es importante y absolutos si existe pérdida total de la sensibilidad. Zona ciega. Retina. Dada la distribución de las fibras nerviosas en la retina, los defectos campimétricos pueden cruzar el meridiano vertical, pero no suelen cruzar el horizontal. Así, por ejemplo, en ojos con glaucoma es frecuente un escalón nasal y en ojos con neuropatía óptica isquémica una hemianopsia altitudinal. Lesiones del quiasma y retroquiasmáticas. Las fibras del nervio óptico se alinean con el eje vertical al acercarse al quiasma y por ello, a partir de este punto, las lesiones de la vía visual causan defectos campimétricos que respetan dicho meridiano vertical. Hemianopsia. Pérdida de la mitad del campo visual. La palabra hemianopsia deriva del griego hemi, mitad, an, sin y opsia, visión. La hemianopsia puede ser derecha o izquierda. También pueden ser defectos denominados altitudinales, superior o inferior. Las hemianopsias bilaterales pueden ser homónimas y heterónimas. Homónima, del mismo lado. Heterónima, del lado contrario. Hemianopsia homónima. Es la afectación de la mitad del campo visual nasal de un ojo y del temporal del otro. Hemianopsia homónima derecha. Pérdida de la mitad derecha del campo visual de cada ojo. Hemianopsia homónima izquierda. Pérdida de la mitad izquierda del campo visual de cada ojo. Hemianopsia homónima superior. Pérdida de la mitad superior del campo visual de cada ojo. Hemianopsia homónima inferior. Pérdida de la mitad inferior del campo visual de cada ojo. Por tanto, las hemianopsias homónimas pueden ser derechas, izquierdas, superiores o inferiores. Hemianopsia heterónima. Afectación en ambos ojos de las mitades nasales, hemianopsia binasal, o temporales, hemianopsia bitemporal. Cuadrantanopsias. Afectación de un cuadrante del campo visual de un ojo. Puede ser superior, derecho o izquierdo, e inferior, derecho o izquierdo. Cuadrantanopsia homónima. Afectación de un cuadrante del campo nasal de un ojo y del temporal del otro. Pueden ser superiores, derechas o izquierdas, e inferiores, derechas o izquierdas. Cuadrantanopsia heterónima. Afectación de los cuadrantes nasales o temporales de ambos ojos. Pueden ser superiores, bitemporales o binasales, o inferiores, bitemporales o binasales. Congruencia. Las lesiones del campo visual son congruentes cuando son similares en ambos ojos. Son incongruentes si son muy diferentes. Esta peculiaridad es de gran ayuda para saber a qué nivel de la vía óptica se localizan las lesiones. Puntos de retina correspondientes. Los puntos de ambas semirretinas que captan el mismo punto del campo visual se dice que son correspondientes. Un concepto muy empleado en estrabología. Las fibras nerviosas de los puntos correspondientes de cada hemirretina están muy distantes, pero se aproximan de forma gradual a lo largo de la vía óptica
y son adyacentes al llegar a la corteza visual occipital. Por tanto, cuanto más posterior es una lesión, mayor es la congruencia, más similar en tamaño, forma y profundidad entre ambos ojos. Las lesiones anteriores al núcleo geniculado lateral no son congruentes. Las de las radiaciones ópticas son algo congruentes y las de la corteza visual son muy congruentes, con campos visuales casi idénticos en ambos ojos. Respeto macular. Se dice que una lesión respeta la mácula cuando no afecta los 5 grados centrales de la visión. Para su diagnóstico se deben emplear test de detección macular. Usualmente las lesiones de la corteza visual occipital respetan, no afectan la mácula. Contralateral. Una lesión de la vía óptica es contralateral cuando se localiza en el lado contrario de lo observado en el campo visual. Los defectos campimétricos aparecen en el lado contrario de las lesiones de la vía óptica localizadas después del quiasma. Atrofia óptica. La vía óptica tiene 2 tramos. Las lesiones anteriores al núcleo geniculado lateral, en nervio óptico, quiasma, cintillas ópticas e incluso las del núcleo geniculado lateral, provocan atrofia óptica retrógrada al lesionar los axones de las células ganglionares. Las lesiones de la vía óptica localizadas detrás del núcleo geniculado lateral no producen atrofia retrógrada del nervio óptico porque no se afectan las fibras del primer tramo. Alteraciones pupilares. Motilidad intrínseca. Contracción pupilar. Las fibras pupilares dejan la cintilla óptica antes de alcanzar el cuerpo geniculado lateral, un hecho muy importante para localizar el nivel de las lesiones de la vía óptica. Las lesiones de las fibras del nervio óptico, del quiasma y del primer trayecto de las cintillas ópticas alteran la contracción pupilar, pero no lo hacen las lesiones localizadas en las cintillas a menos de 10 milímetros del núcleo geniculado lateral y las situadas en dicho núcleo y posteriores al mismo.